Bienvenidos a nuestro primer módulo de la otra política. Lo vamos a llamar liderazgo público y ética. ¿Y cómo vamos a hablar de liderazgo público y ética? Partiendo del conocimiento de nuestra Carta Política. El artículo primero de la Constitución, y usted va a ir anotando los datos de la cita normativa para que vaya haciendo sus propias notas, me vaya preguntando, hey, profe, no entiendo esto, una cosa, la otra. Esa es la idea de este proceso de formación, que las citas que yo voy dando, usted las vaya escribiendo y vaya anotando sus propias dudas, conclusiones, y me va escribiendo en el chat que constantemente vamos a estar publicando. El artículo primero nos señala a nosotros una norma fundamental de nuestro Estado social y democrático de derecho y dice: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizado, con autonomía de las entidades territoriales, que se funda en el respeto de la dignidad humana, que es pluralista, que es participativo, que propugna por un orden justo. Eso es lo que cada líder público, cada persona que quiere llegar a un consejo, a una asamblea, a una corporación pública o a un cargo como alcalde o gobernador, tiene que tener en cuenta que cuando se presenta a un cargo de estos es para ayudar a que la gente pueda ver materializado estos principios que están en el artículo primero de la Constitución. Y vamos a ver entonces cómo, si partimos de la base y del entendimiento de que es un Estado social de derecho, ese Estado social de derecho es precisamente la garantía de que en torno a la dignidad humana giran todas las instituciones. Un concejal, cuando va a ir a hacer un debate, tiene que tener claro que va a ir a hablar en nombre de la comunidad y que por respeto a su comunidad no puede salirse del esquema giratorio, la dignidad humana, todos sus debates, todos sus proyectos, los proyectos del diputado, las citaciones que hagan, tendrán que estar siempre encaminadas a la garantía de la dignidad humana. Somos pluralistas, quiere decir que ustedes pueden expresar todo dentro de los canales del respeto, sin ir a rayar en injurias o en calumnias frente a cada manifestación que quieran hacer en público, a través de las corporaciones públicas. Aquí vamos a formarlos como líderes públicos desde el conocimiento de la Constitución. Estamos hablando de ética y tenemos responsabilidades. Responsabilidades como decir lo preciso y que siempre entendamos que la garantía fundamental es la dignidad humana, es decir, el individuo, es decir, el ciudadano que votó por usted. ¿Por qué la dignidad humana es el centro? Porque el artículo 2 me dice de la Constitución, no le olvide anotar, que el Estado tiene unos fines esenciales. Y esos fines esenciales, pues no es otra cosa que garantizar el interés general, garantizar la calidad de vida, la prosperidad, garantizar unos mínimos derechos y deberes que están consagrados en la Carta Política, permitir que haya convivencia, buscar la convivencia social. Y cuando nosotros somos servidores públicos, nos obligamos precisamente a ello, a ayudar a que eso se promueva y se materialice. No me venga a decir entonces que un concejal, como los que hemos visto, que se enciende a golpes con otro concejal o que insulta a otro concejal y que es maltratador, no me venga a decir que está cumpliendo con el artículo 2 de la Constitución. Y entonces ahí es donde vemos los comportamientos antiéticos. Hemos visto en recientes días un concejal de Itagüí que fue agredido por un secretario de despacho. Y fue agredido porque no le gustó el debate que propuso este concejal. En ese orden de ideas es que nosotros estamos diciéndole a la gente, diciéndole a cada uno de los que quieren ser líderes públicos, que si partimos del conocimiento de la Constitución, mantendremos a flote cada uno de nuestros argumentos. Ese liderazgo público se fundamenta precisamente en nuestro artículo 3, donde habla de la soberanía popular. Artículo 3 de la Constitución Política. ¿Y esa soberanía popular en qué consiste? Que es que somos soberanos. En estos días le contaba a unos estudiantes de un colegio de 10º y 11º grado
¿Qué es soberanía? Soberanía es que nadie decida por usted. Y curiosamente veía como en el departamento de Caldas una noticia reciente: no hay cupo para nadie a la Cámara de Representantes porque todas las estructuras políticas de los caciques de esa región ya saben quiénes son los congresistas. Quiere decir que no hay posibilidades alternas. ¿Y por qué no hay posibilidades alternas? Porque la gente no está participando, y precisamente esas estructuras políticas lo que no quieren es que la gente participe. La otra política precisamente es buscar al ciudadano digital que está cansado de esos politiqueros que compran elecciones, que compran líderes, que llevan mercados, que llevan tamales, que llevan materiales de construcción y que se olvidan de la gente luego de que son elegidos. La otra política es que entendamos que sí tenemos un poder y que radica en el artículo 3, la soberanía popular. El poder público emana del pueblo, no del cacique de turno. ¿Y por qué lo digo con tanta vehemencia? Porque la constitución política de Colombia es vida, y está promoviendo vida, y está promoviendo un mínimo para que todos seamos felices, para que el concejal cuando hable, para que el diputado cuando hable, para que el alcalde cuando tome una decisión entiendan que su alcance es la ciudadanía. Entonces esa ciudadanía la que tenemos que buscar, y como el poder emana del pueblo, pues el pueblo es el que dice quién va a ser su congresista. El pueblo es el que dice quién va a ser el concejal. No es el concejal el que diga el patrón de turno. El concejal es el que diga a la ciudadanía. Y en la otra política les vamos a enseñar, no solo desde la Constitución, sino con herramientas de marketing político, marketing digital, cómo ser viral, cómo llegarle a su comunidad. Les vamos a enseñar todas las posibilidades que tienen para que empecemos a movilizar al ciudadano digital. Porque el 77% de los ciudadanos en Colombia hoy se identifican en un solo razonamiento: el grave problema de Colombia es la corrupción, y empieza con la corrupción electoral. El que paga para llegar, llega a robar. Las personas que en vez de tener un elector, tienen a un cliente, tienen a una clientela, simplemente cuando llegan no van a ir a representar a nadie, sino a sí mismos, porque a los clientes no se representan, a los clientes solamente se les vende, y simplemente se les vende. ¿Y qué se les vende? Promesas. ¿Y qué se les vende? Espuma. Entonces rifan electrodomésticos, hacen juegos infantiles para los niños y llevan cantantes, y al final, adiós porque ya llegué. Eso está pasando en Colombia, y el ciudadano digital tiene que despertar. Y la otra política es cómo, desde las redes sociales, cómo desde una infraestructura digital como la que hemos venido construyendo hace más de 2 años, podemos ponerla al servicio de la ciudadanía para que empiece a tomar decisiones soberanas y cumpla con el artículo 3 de la Constitución. Eso es ética pública. Eso es liderazgo público. De manera pues que si usted quiere ser concejal, edil, alcalde, gobernador, congresista, aquí es, pero con la otra política. No que concejal, que es que yo quiero llevarle unos balones a unos niños, aquí no es. La otra política no es eso. La otra política es las ideas. Profe, muy idealista, sí. ¿Y qué tal que no? Es que si no somos idealistas, entonces ¿qué? Y la idea nuestra es la de la Constitución. Y cómo la Constitución tiene que ayudar a transformar vidas, a transformar territorios y a transformar a ese ciudadano que rechaza a una clase política que no lo ha hecho bien. Pues entonces es hora de que hagamos la otra política. La política de mirar al ciudadano a los ojos. La política de que entendamos que hay unas realidades que van más allá del politiquero de turno, y son las realidades de la gente. Eso es lo que dice la Constitución, por eso hablamos de soberanía. Y pilas, que si usted quiere ser servidor público, el artículo 6 de la Constitución le trae una gran responsabilidad, y es el principio de responsabilidad jurídica. Dice, todas las personas están obligadas a cumplir la Constitución y la ley, y muy bien hasta ahí, todo eso lo sabemos, tenemos que manejarnos bien y ya. Pero dice después del punto seguido: los servidores públicos lo son por esa misma causa, es decir, por incumplir la Constitución y la ley y por omitir
o por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones. Y precisamente analizando muchos comportamientos de servidores públicos en Colombia, me doy cuenta que llegan al poder, que llegan a los cargos de elección popular y no entendieron qué era la Constitución. Y el artículo 6 es muy claro: usted no solo va a responder por incumplir la Constitución y la ley, sino por extralimitarse o por omitir sus funciones. El concejal que sin justificación alguna no votó un proyecto de acuerdo, que porque sí, o peor, lo votó. Y es que yo no sabía que no se podía votar porque era ilegal. Ojo, el incumplimiento de la ley no lo va a eximir de la responsabilidad, porque una vez usted resulta elegido en cualquier cargo de elección pública, usted queda obligado a conocer la Constitución y la ley. Y en la otra política les vamos a enseñar todo lo que necesita para estar en un cargo como concejal, como diputado, como edil, como congresista, como alcalde, como gobernador. Eso es lo que queremos con la otra política. El artículo 121, mis apreciados simpatizantes y aquellos que creen en una nueva forma de hacer política, en la otra política nos dice que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. Y ve uno es que concejales ordenando el gasto, diciendo, vea, estas personas las tienen que contratar a este, a este, a este y a este. Vení, ¿y en qué momento vos resultaste ordenador del gasto? ¿Y en qué momento vos resultaste con facultad para contratar? Ah, no, ¿cómo así? Como aquí en el pueblo lo han hecho así toda la vida, que uno llega al consejo y tiene derecho a 4 o 5 contratos. Entonces yo digo, vea, este contratista para este, y resulta que el artículo 121 trae una prohibición, y es ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. Y el concejal tiene las funciones en la ley 136 y en los reglamentos internos de cada consejo, y el diputado tiene las funciones en la ley 2200 de 2022, y allí es donde están todas las funciones, y el congresista en la ley quinta de 1992, y el alcalde en la Constitución y en la ley 136 y en la ley 1551, y el gobernador en la misma ley del diputado y en la Constitución, y el presidente en el artículo 189 de la Constitución, y el congresista en la ley quinta de 1992. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno de ellos se puede salir del artículo 121. Entonces, cuando hablamos de ética pública es, ¿cuáles son mis funciones? Y ética pública es, debo conocer mis funciones, porque por omisión o por extralimitarme, sin conocer mis funciones, puedo ser responsable de un juicio de carácter disciplinario. Me ha tocado defender a muchas personas que por incumplir la Constitución y la ley los persiguen disciplinariamente para destituirlos e inhabilitarlos. Servidores públicos de elección popular, otros que no son de elección popular. El artículo 122 de la Constitución es el que habla de la función pública. Y la función pública no es otra cosa que el arte de ejercer una atribución de carácter pública con miras a un fin determinado. Y ese fin determinado se llama satisfacción del interés general. Pero ¿qué dice el artículo 122? Que no habrá un cargo ni empleo que no esté señalado en la ley, así como sus funciones, y que tanto la forma de remuneración como la manera en cómo ingresa al Estado estará señalado en un reglamento. Entonces, por ejemplo, para ponerlo de una manera más didáctica, un concejal llega por un acto administrativo que se llama acto de elección. Ese acto de elección es el que expide la registraduría cuando dice fulano de tal sacó 350 votos, 4.000 votos, 7.000 votos, 20.000 votos y se hizo acreedor a una credencial. Ese acto se llama acto administrativo de elección, primer requisito. ¿Para cuál cargo? Para el cargo de concejal. Ah, ¿cómo así? Sí, ese municipio tenía para elegir 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 o 21 concejales. ¿Cómo así, profe? Esos son los concejales que se eligen de acuerdo a los municipios, de acuerdo a la población, de acuerdo a la categoría de este. Ah, muy bien. Entonces hay un cargo señalado en la ley.
¿Y cuáles son sus salarios? ¿Cuáles son sus emolumentos? Entonces, en el caso de los concejales, la ley 136 dice cómo se le paga a un concejal. Y esa ley señala, al concejal se le pagan unos honorarios y al concejal se le da seguridad social y se hacen aportes a la pensión. Ah, bueno. ¿Y dónde está eso? En la ley. Lo mismo pasa con los diputados. Y los diputados tienen su propio régimen y es la ley 2220, ojo, corrijan, es la ley 2220 del año 2022. Es que tantos doces. Y ahí está el régimen de los diputados. Y el régimen de los alcaldes en la ley 136, en la ley 1551 y en el artículo 313 a 315 de la Constitución. Y ahí me dice cuál es el régimen del municipio. ¿Qué quiere decir eso? Que el artículo 122 está señalando la normatividad a la cual deben verificar, deben validar todos los que pretenden ser líderes públicos o como concejal, diputado, gobernador o alcalde. Es allá donde tienen que ir. La invitación es, si se va a presentar a un cargo público, tiene que formarse. Y eso es lo que estamos haciendo en la otra política. Porque ¿cómo vamos a ir al territorio? ¿Cómo vamos a ir a hablar con el ciudadano digital para que crea en nosotros si ni siquiera sabemos de qué se trata para lo que queremos? Entonces, este diplomado, si usted cree en una manera de hacer política distinta, si usted cree en una manera de hacer política que no hay que comprar a nadie, si usted cree en una manera de hacer política basado en las ideas, basado en las propuestas, este es su lugar. Si usted cree que hay que hacer una chocolatada, si usted cree que hay que llevar sándwiches, si usted cree que hay que llevar sancochos o frijoladas o matar un marrano en un barrio para que el elector le salga, aquí no es. Esa es la manera normal de que hacen la política hoy los politiqueros corruptos. Aquí es la de las ideas, la de las redes sociales, la de la infraestructura digital. Y con el profe Charlie y su equipo lo que queremos es masificarlo, porque creemos en que sí se puede transformar este país. Y no es solamente idealista, es una idea basada en realidades. Hemos hecho mediciones externas, al interior lo vemos, la gente simpatiza con un mensaje anticorrupción. Creemos que el grave problema de Colombia es la corrupción y por eso es necesario que no olvidemos que es que la ética no debería ser solamente un asunto discrecional, la ética es obligatoria. O sea, el comportamiento de nosotros en público debe ser el mismo que tenemos en privado. Como le digo a mis estudiantes, le digo a mis asesorados, es posible que usted meta los pies, pero no meta las manos. ¿Y por qué? Porque para meter las manos requiere intención, requiere mala fe, requiere dolo, requiere temeridad. Mientras que usted va caminando y se puede tropezar sin intención porque se descuidó, pero si mete las manos, se quema. Y eso es lo que le queremos decir a la gente. En la otra política es posible meter los pies, es posible tropezarse, pero si mete las manos, aquí no es. Aquí no es por una razón, porque el que mete las manos es porque tiene la conciencia de hacer el daño. Y el erario, el presupuesto público es sagrado y el presupuesto público es para resolver las necesidades de la gente. Pongo siempre como ejemplo Schneider Pinilla. Orquestó con Olmedo López un robo billonario a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. 1.2 billones se cree, pero las fuentes oficiales dicen que es posible que llegue a 5 billones. Ahí están Orondos, ahí están Schneider Pinilla, hizo un acuerdo con la Fiscalía, va a salir con 5 años y medio, lleva cerca de 2 años privado de la libertad y sale con 3 y medio. Ese no es el mensaje de ética pública. El mensaje de ética pública es que la corrupción tiene que ser mirada con severidad, tiene que ser mirada sin contemplaciones. Y por eso en esto que nosotros acabamos de crear, que es la otra política, queremos es formar líderes desde el pensamiento anticorrupción, desde el pensamiento de que al elector se respeta. Por eso no hay que ofrecerle prebendas para que vote por nosotros. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene un mensaje transversal de ética y de respeto ciudadano. El artículo 123 me está diciendo cuáles son las categorías de servidores públicos y encabeza. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas. ¿Cuáles son las corporaciones públicas en Colombia? Anote pues, que en la otra política vamos a hacer examen.
porque un político bruto es un peligro para la sociedad y un político inteligente y que sea corrupto es doblemente peligroso. Entonces aquí los vamos a formar y los vamos a formar no solo en academia, sino también en ética. Entonces, que sea inteligente no quiere decir que sea garantía, porque si es bien ladrón es más peligroso que el bruto. Pilas con eso. Aquí los vamos a formar en dos cosas: en conocimientos académicos de la Constitución y la ley para aplicarlo en el ejercicio de las funciones, y dos, en ética, porque si no hay ética, no hay nada. Si desconocemos que hay unos niveles mínimos de respeto a la Constitución y a la ley, no hay nada. Se van a repetir siempre de manera indefinida Schneider Pinilla, Olmedo López, todo lo que pasó con Dragacol, con Foncolpuertos, con la DIAN, todo lo que pasó en la alcaldía de Bogotá por allá en los años 2010, todo, y se vuelve, y es cíclico. Y entonces en la Estrella Antioquia hay un acueducto siniestrado, se robaron como 19.000 millones de pesos y una cantidad de elefantes blancos, y es gracias a qué, no a gente bruta solamente, es a gente que se robó la plata de la gente, de los ciudadanos. Ojo con esto. Entonces, entender que el artículo 123 me está diciendo cuáles son miembros de las corporaciones públicas, entonces, ¿quiénes hacen parte de ellas? O mejor, ¿cuáles son las corporaciones públicas? Anote pues, el Congreso de la República es una corporación pública y está compuesta por Senado de la República y Cámara de Representantes. El Senado de la República lo elegimos a nivel nacional y la Cámara de Representantes la elegimos por territorios. De acuerdo a la misma Constitución, cada departamento conforma un territorio para elegir representantes a la Cámara, mientras que el Senado es un solo territorio nacional. La Cámara de Representantes, cada departamento sería uno, es decir, tenemos 32 territorios. Y el Distrito de Bogotá, tenemos 33 territorios. Pero, ¿qué nombre le da la Constitución a ello? Se llama circunscripción. Circunscripción territorial. Entonces, para la Cámara de Representantes tenemos 33 circunscripciones territoriales. Cada una tiene derecho a dos congresistas, a dos representantes de la Cámara. ¿Y por qué? Pues porque recuerden lo que decíamos en el artículo 3, es democracia representativa. Por eso es que necesitamos que hayan representantes ante ese tipo de instancias de poder, de decisión. Entonces, en el artículo 176 de la Constitución me dice cómo es el proceso para la Cámara de Representantes. Entonces, por circunscripciones territoriales y especiales. Eso es una corporación pública, la Cámara y el Senado. Tenemos otras que ya son del orden departamental y son los diputados de la Asamblea Departamental. Es una corporación pública. Tenemos a los concejales distritales y municipales, el Consejo Municipal, el Consejo Distrital es una corporación pública, y en algunos municipios, en algunas ciudades, encontramos algo que se llaman juntas administradoras locales. Allá es donde están los ediles. Esas juntas administradoras locales también son corporaciones públicas. Resumidamente, corporaciones públicas: Congreso, conformado por Senado y Cámara; Asamblea Departamental, donde están los diputados; Consejo Distrital o Municipal, donde están los concejales; Junta Administradora Local, donde están los ediles. Importantísimo conocer eso. ¿Por qué? Porque esos miembros de las corporaciones públicas es la primera categoría del 123. La segunda son los empleados públicos. Entonces reitero, y la importancia de la distinción: un concejal no es un empleado público. Un concejal es un servidor público en la categoría miembro de corporación pública, porque hay otro servidor público que se llaman empleados públicos. ¿Quiénes son? Los que se ganan un concurso de méritos de carrera administrativa, el personero que entra por concurso de méritos, el contralor, estos son para periodo fijo, el alcalde municipal que es elegido para un cargo de periodo fijo, es empleado del municipio o del distrito; el gobernador es empleado. Están también los miembros directivos de las alcaldías, de las entidades descentralizadas, los gerentes, los presidentes de cada una de estas entidades son empleados públicos. Listo, son empleados públicos.
Y está en una tercera categoría los trabajadores oficiales. Y los trabajadores oficiales también son servidores públicos, solo que estos no tienen el mismo régimen legal que tienen los empleados o los miembros de las corporaciones públicas. Mientras que a los miembros de la corporación pública es la Constitución y la ley, los empleados, la Constitución, la ley y el reglamento, los trabajadores oficiales lo son por contrato laboral. Entonces a ellos les aplica es la Constitución y la ley laboral. Importante entonces, todo esto está orientado ¿a qué? Todo esto está orientado a que se cumplan los roles de cada uno de estos servidores públicos con unas responsabilidades. Las responsabilidades del concejal son distintas a las del secretario de gobierno. Las responsabilidades del diputado son distintas a las del gerente de la licorera departamental. Las responsabilidades del edil son distintas a las del corregidor de esa comuna. Las responsabilidades del congresista son distintas a las del ministro. Y el artículo 124 es muy claro, que la ley va a determinar la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva. Entonces estamos hablando de ética y estamos hablando de que la ética es precisamente la garantía de que el Estado pueda cumplir sus fines. Todo esto que hemos venido hablando tiene que cumplirse de acuerdo a los postulados que están en el artículo 209 de la Constitución. Y ese artículo 209 lo que me está señalando a mí es una garantía enorme. La función administrativa, dice, está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento a 7 principios. Igualdad, ¿cómo les parece? Y la igualdad está en el artículo 13 de la Constitución. Vayan anotando pues. Moralidad. Si quieres saber qué es la moralidad, se va a ir para el numeral 5 del artículo 5 de la ley 1437. Pero mejor dicho, la moralidad es que usted sea recto, que usted sea justo, que sea bueno, no solo como persona, sino que lo traslade al campo de lo público, ¿sí? Que no sea tramposo, que no sea enredador, que no sea tráfuga. Y eso es lo que queremos en la otra política, gente decente haciendo política de cara al ciudadano digital, no se le olvide. Aquí vamos a revolucionar la política, estoy más que seguro de eso. Economía, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad. Todos estos principios para garantizarle a los ciudadanos que la función pública la vamos a ejercer con decencia y con apego a la ley. Entonces, usted como servidor público, miembro de una corporación pública o como alcalde o como gobernador, está obligado a cumplir estos principios. Porque si no los cumple, pues se va a ser destinatario a la ley que responsabiliza a los servidores públicos, que puede ser la ley penal, que puede ser la ley disciplinaria, que puede ser la ley de control fiscal, incluso la ley frente al juicio político que se le hace a los servidores públicos como estos. De manera pues que aquí lo que hay es mucho por estudiar. Esos principios se ejercen mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Eso en otro momento vamos a hablar de qué es la delegación, la descentralización y la desconcentración para que podamos ir desarrollando este módulo apropiadamente. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines esenciales del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que partiendo de la base de la división de poderes y la autonomía que tienen todas las entidades, pues el Consejo debe trabajar de la mano con la alcaldía, la asamblea con el gobernador, pero no es que el consejo tiene que autorizarle todo al alcalde, que porque hay que trabajar en armonía, porque el consejo es autónomo para decir, ese consejo no es bueno ese acuerdo no es bueno para la ciudad, ese acuerdo es malo para el municipio, porque no consulta con el plan de desarrollo, que lo vamos a ver en otro momento, no consulta con el presupuesto público, con las metas anuales y plurianuales que se tienen para el proceso de planeación, que lo tenemos como otro módulo más adelante. Entonces, importante que el concejal conozca todos estos instrumentos. Entonces, colaboración armónica no es yo le apruebo al alcalde porque si no, entonces no colaboro. No, colaboración armónica es yo apruebo lo que esté conforme al derecho.
Colaboración armónica es yo respaldo la iniciativa del alcalde, aunque no haya votado por él, porque esa iniciativa se compadece de todo el análisis que hice frente al cumplimiento de la ley. Tiene estudios técnicos, tiene unas planeaciones debidamente soportadas. Y así es que vamos a votar. Y aquí es donde le vamos a enseñar. En la otra política le vamos a enseñar a los concejales que estén con nosotros cómo hacer el control político. A los diputados, cómo hacer el control político. A los alcaldes, cómo gobernar apropiadamente apegados a la Constitución y a la ley. La administración pública, dice el artículo 209, en todos sus órdenes deberá tener un control interno. Ojo, concejales. Ojo, diputados, ojo, alcaldes, tienen que tener un control interno. Ese control interno es ¿para qué? Para evitar que se generen problemas que puedan comprometer la responsabilidad no solo de la entidad, sino de usted como servidor público. Entonces el control interno es clave para entender las dinámicas del Estado al interior, por eso se llama control interno. Finalmente, entonces, usted para todo este momento de la ética tiene que tener claro que una vez acepta no solo ser candidato, sino que también acepta posesionarse en un cargo de elección popular, en un cargo público, usted le está dando a la comunidad una certeza de que usted lo va a hacer con decencia. Y como el artículo 124 habla de que la ley establecerá las responsabilidades de los servidores públicos, aquí va un serio listado. La ley 1952 de 2019 establece el régimen disciplinario de los servidores públicos y establece cuáles son las faltas, cuáles son las sanciones, cómo es la manera en que se va a culpabilizar a una persona, cuáles son los topes de las sanciones. De manera pues que hay una ley fuerte, rigurosa, donde a usted lo van a perseguir si incumple la Constitución y la ley. Hay una ley muy importante que es la ley anticorrupción, donde señala una cantidad de variables en materia de contratación, en materia de control fiscal, de gestión fiscal, en materia disciplinaria, en materia de vigilancia y control. Esas leyes lo que están es estableciendo responsabilidades importantes. La ley 2195 es la que establece todos los parámetros de cómo es que va a actuar de manera transparente un servidor público. Se llama ley de transparencia. Y esa ley de transparencia, ojo, porque define qué es el delito de corrupción y establece que por corrupción se entiende cerca de 29 tipos penales. Es decir, todo el listado de delitos que comportan un fenómeno de corrupción están allí y eso lo vamos a estudiar con mucho detalle. Está la ley 610, que es la ley de gestión fiscal. Todas las autoridades públicas que ejercen gastos del Estado están sometidos a la vigilancia de la Contraloría. El Código Penal, la ley 599 de 2000, establece todos los delitos que se cometen contra un bien jurídico protegido y tutelado, y es la administración pública, los recursos del Estado, y tienen que ser castigados con severidad, y conviene una reforma urgente. En la otra política, usted, para poder aspirar a un cargo de elección popular, tiene que conocer todo esto, y se los vamos a enseñar. La ley 489, que habla de toda la estructura del Estado y cuáles son las responsabilidades de cada uno, las atribuciones de cada uno. Así entonces, es que no se puede hablar de liderazgo público si no se conoce el Estado. No se puede hablar de ética pública si no se conocen las consecuencias del incumplimiento normativo, que no se exime su desconocimiento. Habrá que cumplirlas. Pilas pues, porque el próximo módulo en la otra política va a estar mejor. Y anote todas las dudas y me las escribe.